Pues gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos vuelve a dar otra oportunidad, la bendición para volver a estar aquí en este lugar que pues Dios nos ha otorgado con el propósito para hablar pues su santa y bendita palabra. Una bendición que también nos permita exaltar su nombre por medio de los cantos. Y sabemos que solamente Dios es bueno y Él a través de su bendita misericordia nos sigue dando esta bella oportunidad. Vamos a orar. Padre bendito, le damos las gracias. Padre, porque de su plenitud hemos tomado todos, Padre. Gracia sobre gracia. Usted la vino a enseñar y a ofrecerla, Padre, y nosotros ya la hemos recibido. Y es solamente a través de su bendita misericordia, mi Señor. Gracias una vez más porque nos bendice, nos está dando la vida, Padre. No solamente vida física, pero también la espiritual, por lo cual le agradecemos cada día que usted nos dé esta bendición para abrir los ojos y abrir la boca. Los ojos, Padre, para mirar en su palabra cuánto nos ama y la boca para hablar su palabra, Señor. Le damos las gracias una vez más en esta hermosa mañana de domingo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues tomen asiento, mis hermanos. Pues hoy vamos a terminar el capítulo 2 que estamos estudiando los domingos de primera del apóstol San Pedro. Y vamos a leer del versículo 11 al 25. Y pues el tema es vivir como hijos de Dios. Y claramente pues aprendiendo del gran ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y es por la razón de que nosotros, al aprender de su hermoso ejemplo que nos dejó, pues vamos a vivir como sus hijos. Y pues enviamos también saludos a todos y a todas que nos están observando, que ya se están pues mirándonos por medio de el internet, y pues les hacemos llegar nuestros saludos. Es una bendición para nosotros y creo que también para ustedes que estemos todavía pues en este mundo a pesar de esta terrible pandemia donde va ya de 1 millón ya fallecidos, va a llegar al 1,5 millones. Y pues tenemos que agradecerle a Dios que nos haya pues protegido hasta en estos días, y por esa razón debemos de seguir tomando las precauciones que se nos están enseñando nuestros gobiernos, porque también la palabra nos dice que tenemos que someternos a nuestros gobiernos en esta tierra donde habitemos. Así es de que vamos a iniciar en el versículo 11, donde el apóstol San Pedro pues nos sigue dando exhortaciones y las necesitamos. Necesitamos ser exhortados, porque pues muchas de las veces pues no estamos sometiéndonos a lo que la palabra de Dios nos está diciendo, o nos debemos de someter a la manera que la palabra de Dios nos está enseñando. Así es de que en el versículo 11 el apóstol San Pedro dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Como ya se lo dije, pues San Pedro nos sigue exhortando. Y pues está aquí hablándole a nosotros, no solamente a los hermanos que habían sido expatriados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Y pues aquí estamos mirando la exhortación que les hace. ¿Y cuál es la exhortación que les hace? A que se abstengan de esos deseos carnales que batallan contra el alma. Y pues el alma de cada ser humano pues es el centro pues de nuestras emociones. Y muchas de las veces pues claramente como tenemos esos malos deseos, muchas de las veces estos malos deseos nos están incitando para pecar. Y el apóstol San Pedro está diciendo aquí que debemos de abstenernos de estos
de estas batallas o luchas, ¿no? Porque ciertamente es una batalla. ¿Por qué? Porque pues todavía tenemos nuestro cuerpo humano y aún pues esta vieja naturaleza no ha sido destruida completamente. Y entonces aquí el apóstol San Pedro pues es lo que nos está haciendo esta exhortación y nos vuelve a mencionar que somos o que son extranjeros y peregrinos. Este mundo, aunque vivimos en este mundo no es de nosotros. No es de nosotros. Y es por esa la razón de que no debemos enamorarnos de las cosas del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, dice la palabra, la vanagloria de la vida, todo eso se va a terminar. Todo eso se va a terminar. Entonces nosotros debemos de enfocarnos en las cosas espirituales. Que esas cosas espirituales pues solamente Dios las ha enviado a nosotros y debemos nosotros de poner los ojos en esas cosas espirituales y no en las cosas del mundo. Entonces esos deseos carnales que batallan contra el alma, y sabemos que somos débiles, somos frágiles. Pero como ya se dijo, el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, pues es el ejemplo que debemos de seguir y vamos a vivir, como dice, como se llama el tema, como hijos de Dios, esforzándonos. Ya le vuelvo a repetir que no somos de este mundo. En el libro de Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 20, ¿qué es lo que nos dice allí? Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Allí es donde debe de estar nuestra esperanza y debemos elevar nuestros ojos al cielo. Allá está nuestra ciudadanía y ya está preparada para nosotros. Dios ya la tiene lista. Es por esa razón que nosotros, mientras estamos en este mundo, claramente estamos mirando aquí que es una batalla, es una lucha. Es una lucha. Porque la carne pues quiere los deseos de la carne. Pero el Espíritu que mora en nosotros, como ya miramos, desea las cosas espirituales y no las cosas carnales. Porque dice la palabra es que si nosotros pues sembramos para las cosas carnales, pues vamos a cosechar muerte. Pero si sembramos cosas espirituales, pues vamos a cosechar vida. Y es la razón por eso que el apóstol San Pedro aquí nos está dando esta exhortación y miramos que ningún hombre pues es perfecto, ni lo va a ser. No hay hombre perfecto, no hay mujer perfecta, porque ya miramos que aún los hombres de Dios que tienen esa comunión, se puede decir al 100 con Dios, pues fueron también sacudidos en la manera que querían caer en el pecado. ¿Qué dice en el libro de Romanos el apóstol San Pablo en el capítulo 7, en el versículo 23? Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué es lo que dice el apóstol San Pablo? Es una lucha que también él tenía. Pero veo otra ley, la ley del pecado, en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hombres de Dios, hombres espirituales, pues ellos deseaban agradar a Dios, pero había una lucha también en ellos. Y claramente, ¿qué es lo que dice el versículo 24 al 25? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el 25, gracias a Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que si yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hay una lucha en nosotros. Siempre va a existir esta lucha y esta lucha no se va a terminar hasta que el Señor Jesucristo nos llame a su presencia o venga por su iglesia. Pero aquí el apóstol San Pedro nos exhorta. Y mire cómo nos exhorta, con palabras de amor o ruego. Él tiene la autoridad, como un apóstol que es de nuestro Señor Jesucristo, para decir, ¿saben qué? Ustedes, hermanos que están en esos lugares, les ordeno yo que se abstengan de esos deseos carnales que están batallando contra el alma. No lo dice así.
Dice, os ruego que os abstengáis, con unas palabras de ternura. Y así es como también nosotros nos debemos de exhortar o hablar. Porque muchas de las veces, en lugar de llevar una paz con el hermano que quizás ha caído en alguna falta, vamos con una autoridad como de parte de nosotros y esa autoridad no es de Dios. Hay que consolar a nuestro hermano con palabras. Hermano, vamos, no hay hombre perfecto. Todos podemos fracasar. Miramos que Abraham fracasó, Noé fracasó, David fracasó. Todos los hombres de Dios fracasaron. Pero así aquí el apóstol San Pedro nos está diciendo que debemos de abstenernos. Y la razón, como ya se dijo, es porque nuestra ciudadanía está en los cielos y que dice Colosenses en el capítulo 3, del versículo 1 al 2. Colosenses. Si hace la pregunta, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, pero ya fuimos, ¿qué? Fuimos resucitados, se puede decir, con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos resucitado a una vida nueva, espiritual. Y es por eso que también, ¿qué es lo que nos dijo? Empezando en el capítulo 2, las 5 cosas que debemos de desechar: malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y deseamos que, como niños recién nacidos, la leche espiritual, para que por ella podamos crecer espiritualmente. Y no solamente se refiere aquí a los deseos sexuales, que muchas de las veces están en nuestra mente, pero hay más batallas que nosotros podemos tener. Quizás la batalla de yo ser envidioso, y estoy batallando por que se me quite la envidia. O quizás porque yo quiero alguna cosa que no es para mí, y yo estoy batallando con eso. El ser orgulloso, eso también no es bien visto delante de Dios. Por eso vamos a mirar que tenemos que vivir como hijos de Dios, como Él vivió. Entonces hay muchas cosas en que podemos estar batallando, pero como ya miramos, dice el apóstol San Pablo, que solamente el Señor Jesucristo nos puede ayudar y solamente nos puede dar la fuerza para soportar cualquier batalla, cualquier lucha que nosotros estemos pasando. Solamente Él nos puede ayudar para continuar hacia adelante. Y mayormente, hoy en estos meses, ¿verdad?, que la violencia se desata más por la razón de que todos desean tener su cena navideña. Aún los que aman lo ajeno. Mucho cuidado, hay que tomar nuestras precauciones, hay que tener mucho cuidado con nuestra familia, con todos, con todo. En el versículo 12 dice el apóstol San Pedro: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar que nuestras buenas obras. Acuérdese, ya hemos sido renacidos de nuevo. Ya esa vida antigua que teníamos anteriormente ya no tiene que ver con esta nueva vida que ya tenemos en Cristo Jesús. Somos nuevos. He aquí el que es nacido en Cristo, ¿qué es lo que dice? Nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5, en el versículo 17. Y es lo que dice aquí San Pedro: manteniendo buena vuestra manera de vivir. Si antes hacíamos lo malo, pues hoy vamos a dedicarnos a hacer cosas buenas. Porque ya hemos sido renacidos y estamos siguiendo el ejemplo del único maestro. Aunque muchos se hagan llamar maestro de maestros, nosotros sabemos que hay un solo maestro y ese es nuestro maestro de maestros, que es Cristo Jesús. Y es lo que nos dice aquí: para lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Y claramente, ¿verdad?, cuántas de las veces no se nos murmura que andamos haciendo cosas malas.
Y si hay esa murmuración, ellos al mirar las buenas obras que hacemos hoy, como nuevas criaturas que somos, van a ¿quién? A glorificar a Dios. No a ti, no a mí. Y siempre que se habla de buenas obras, veo aquí lo que se hace aquí en Brazos de Amistad. Y si fuéramos salvos por obras, estuviéramos en primer lugar en la presencia de Dios, pero no es así. No es así. Porque a pesar de lo que se está pasando o lo que está pasando en este mundo, esta obra sigue adelante, dándole alimento a los más de 100 niños, a las personas adultas en los hogares. Son buenas obras, pero no es para que nosotros nos estemos gloriando, es para que glorifiquen a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Así es de que tú no esperes que alguien venga y te diga, oye, pues qué, no. La gloria es para el Señor. Él es el que hace todo. Entonces, el propósito, ya lo dijimos, cuando nos calumnian como de malhechores, al mirar nuestras buenas obras, glorifican a Dios. Ahora, todo lo que tenemos y hacemos es para la gloria de Dios. Todo. Y cuando el Señor Jesucristo nos visite, pues nosotros le podamos dar buenas cuentas. Señor, hicimos todo esto, pero no es para nosotros. La gloria es para usted. ¿Por qué? Porque usted es el que está haciendo y va a seguir haciendo todas estas cosas. Él no ha dejado, ni nos va a dejar de ser bendecidos y dar bendición para otros. Ese es el propósito, ser de bendición para otros. Entonces, cuando Él nos visite, nos llame a su presencia, podamos llegar, no con unos rostros humillados, quizás humillados por mirar su santidad, pero llegar y solamente escuchar esas palabras que Él tiene para nosotros. Bien hecho, buen siervo. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al aposento para que te goces por toda la eternidad. Y ese es el propósito. Debemos de recordar, le repito, que las buenas obras no nos salvan. Efesios capítulo 2, del versículo 8 al 10. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Efesios 2, del 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por gracia, favor inmerecido, por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. No por obras, para que nadie nos gloriemos. El versículo 10 dice que somos, ¿qué? Hechura suya. Creados, nueva creación, para hacer buenas obras. Él ya las tenía preparadas de antemano, para que nosotros solamente anduviésemos en ellas, haciéndolas, dándole al necesitado, porque Dios nos da a nosotros. Y lo que Dios nos da a nosotros, los damos a los demás, no para hacer bodega. Es para que la bendición siga. Y es la razón cuando alguien, pues, vea nuestras buenas obras, ya se dijo, glorifiquen a Dios. Cuando nos visite y claramente, o nos llame a su presencia, como ya miramos. Porque algún día le vamos a dar cuentas al Señor, todos le vamos a dar cuentas. Lo bueno y también de lo malo. Y gracias a Dios que somos salvos solamente por la fe en Cristo Jesús. Pero esas buenas obras son manifiestas, ¿por qué? Porque ya somos salvos. Creados para buenas obras. Él ya las tenía preparadas de antemano, para que nosotros, ya con nuestro nuevo nacimiento espiritual, lleguemos y estemos haciéndolas. Es así nuestro Dios. Él nos llamó solamente por su gracia. Ya miramos que somos pueblo elegido por Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Algo así dijimos, ¿verdad? Real sacerdocio. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz.
Antes andábamos en tinieblas espiritualmente. Aunque hacíamos cosas malas, andábamos en tinieblas y podíamos mirar lo que íbamos a hacer, pero espiritualmente estábamos en tinieblas. Y bendito Dios que nos dio la luz. Y esa luz habita en nosotros y esa luz tiene que habitar en nosotros. Versículo 13 al 17, San Pedro pues ahora nos da aquí pues otra exhortación. Por causa del Señor, mire usted, por causa del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice? Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de quién? De los que hacen el bien. San Pedro exhorta pues ahora a someternos a las autoridades que son nuestros gobiernos. Y debemos de obedecer las autoridades, ¿para qué? Para honrar a Dios. Y no solo para evitar el castigo. Dios es el que ha puesto toda autoridad, como miramos en el libro de Romanos en el capítulo 13, del versículo 1 al 6. ¿Qué es lo que nos dice allí? Romanos 13 del 1 al 6 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a este mismo. ¿Para quién es el castigo? No es para los que hacen el bien. ¿A quién siguen las patrullas policíacas? ¿A los que hacen el bien o a los que hacen el mal? Ahora, claramente, si tú cometes una infracción de tránsito, vas en tu carro, pues a ti te van a seguir. ¿Por qué? Porque ya estás también violando la ley. Entonces aquí el apóstol San Pedro nos está dando pues una orden para someternos a las autoridades, y al obedecer nuestras autoridades estamos ¿qué? Honrando a Dios. Entonces, que se cuiden aquellos que hacen lo malo, pero nosotros que no hacemos lo malo, que hacemos buenas obras como ya miramos, ¿a qué debemos de temer? Solamente que no murmuren, ¿no? Ah, no, pues mira, él se hizo esa iglesia por obtener dinero, como el apóstol San Pablo también lo estaban acusando. Pero al mirar lo que se está haciendo, van a glorificar a Dios. Aquí el punto es, yo estoy obedeciendo a los gobiernos, soy obediente a lo que está establecido por Dios. Él estableció toda autoridad. En el versículo 14, ¿qué es lo que dice de esta misma epístola? Ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Te alegras, ¿no? Cuando atrapan a alguien que está haciendo lo malo. Porque bueno, pues ya lo alcanzó ya el gobierno, ya le va a dar cuentas al gobierno, ya va a pagar por sus delitos. Pero nosotros, al obedecer las autoridades claramente, pues estamos glorificando a Dios. Y hay que ser obedientes, porque si no obedecemos, ¿sabes qué? Pues ese es un mal testimonio para todos los que nos observan. Es mal testimonio. ¿Y cómo se llama el tema? Vivir como hijos de Dios. En el versículo 15, ¿qué es lo que dice? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres que insensatos. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los
insensatos o aquellos hombres que no conocen de Dios ni que han creído en Dios. Recuerda que nosotros somos la luz de este mundo. Y tenemos que alumbrar a aquellos que están en tinieblas. Nosotros debemos de servir a Dios y tenemos que agradecerle que nos haya llamado solamente para servirle a Él. Dios nos llamó con ese propósito para servir. Nada más, servirle a Él. Y es solamente a través de su bendita misericordia. El verso 16, ¿qué es lo que dice? Como libres, pero no como pretexto, como libres, pero no como los que tienen libertad, como pretexto, ¿para qué? Para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Vamos a vivir como hijos de Dios. Somos libres, pero no hay que usar esta libertad que tenemos para el libertinaje. Me debo de someter a la palabra de Dios, y si me someto a la palabra me estoy sometiendo a los gobiernos y voy a tener temor de Dios. Sí, Él me ha hecho libre de pecado. A mí me libró también del alcoholismo. Y es un agradecimiento que le tengo a mi Señor. Entonces, nos manda que a no usar la libertad como pretexto para hacer la maldad. Vamos a emplearlo como siervos de Dios. Ese es el propósito por el cual nos llamó. Honrar a todos, amar que a los hermanos, dice el 17. Temed a Dios. Cuando yo no amo a mi hermano, no estoy teniendo temor de Dios. Pero si tengo temor de Dios, voy a amar a mis hermanos. No importa cómo sean, no importa cómo estén. Aquí me está mandando que lo debo de amar, que lo debo de amar, honrar a todos, no solamente aquí en el núcleo de la iglesia, pero en la calle. Honrar a todos, respetar a todos. Es lo que tenemos que hacer. Vivir como hijos de Dios. Seguir el ejemplo, único ejemplo que nos dejó el Maestro. Él amó a todos. ¿Nos amó a nosotros? A pesar de que hacíamos lo malo, claramente que sí. Y es lo que nos está diciendo. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. En verdad es una tristeza que también como somos hijos de Dios, somos hermanos por Cristo Jesús, muchas de las veces no nos estemos amando como la palabra de Dios dice. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos? En esto conocerán que son mis discípulos si tienen el amor para unos con los otros. El amor es la base por la cual Dios envió a su Hijo a este mundo. Lo dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tenemos un solo Padre celestial. Y aquí el apóstol San Pedro está diciendo que debemos de amar al hermano. Tenemos que amarlo. Muchas de las veces nos la pasamos solamente criticándolo, ¿verdad? Ah, no, mira, y ese cómo es. Ah, mira, y también nosotros cómo somos o cómo éramos. Dios requiere que mantengamos esa unidad como familia. Y es lo que nos está mandando la palabra de Dios. Nosotros debemos de motivar a los hermanos en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y pues amarlos tal como son, porque Dios así nos amó, porque alguien dijo esto. Si tú no amas a tu hermano, pues estás aborreciendo lo que Dios ama. Dios nos ama a todos. Dios nos ama a todos.
¿Qué nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 26? Gálatas 5:26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué es lo que nos dice? No nos hagamos vanagloriosos. Irritándonos unos a otros. ¿Qué es la palabra irritar? Como te da, como cuando te rascas tanto y hasta te sale hasta la sangre, te estás irritando. Y eso no debe de haber en nosotros. Y a pesar de que la palabra nos dice o nos enseña esta muchas de las veces, nomás decimos que sí, pero no lo hacemos. Debemos dejar que la vanagloria nos atrape. El peligro es para los líderes y también para los pastores. No, pues yo soy el pastor, no, yo soy el líder. Eso no debe de existir en nosotros. Por eso San Pablo se incluye, no nos hagamos vanagloriosos. ¿Qué dice Filipenses 2:3? Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El profeta Isaías en el capítulo 65, versículo 5. Isaías 65:5 dice, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. ¿Ve usted? Eso sucede entre nosotros muchas de las veces. O yo soy más espiritual que tú. O yo sé más que tú. O yo soy más santo que tú. Y ese que eso es humo en la nariz de Dios. Debemos de aprender lo que el Señor Jesucristo dijo en San Mateo capítulo 11, versículo 29. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendamos del Maestro. Aprendamos. Es el gran ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó y es para qué, para que nosotros, como dice, vamos a mirar para que sigamos sus pisadas. Poner los pies donde los puso. Versículo 18 al 19, ahora es para los empleados que están en los hogares. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto que ciertamente es aprobado delante de Dios. Me pasé, ¿verdad? Me pasé. Okay. Ahora San Pedro exhorta a esos, se puede llamar a los criados que están en los hogares, que ellos por medio de su buen testimonio, ellos van a también que, pues, a glorificar a Dios. Y cuando un buen siervo, lo que es un buen siervo, cuando se le da una orden, un buen siervo no tiene que poner su mala cara ni pues, un buen siervo es, sí Señor, sí lo hago. Se me da una orden, sí lo voy a hacer. Quizás la orden que se le está dando como que no está muy bien, pero pues yo lo tengo que hacer porque soy un siervo. Y un siervo está solamente para obedecer las órdenes que se le dan. Entonces yo voy a dar un buen testimonio cuando obedezco esas órdenes que se me están dando. Dice que también a los que son insoportables. No solamente a los que nos mandan, pues como acá, ¿verdad? Hermano, mira, pues acá, como dice Pedro, os ruego, ¿verdad? Que hagas esto. Y hay otros que no,
hazlo. Y todo eso. No. A eso los tenemos que soportar. Somos siervos en la obra del Señor. Somos sus siervos. Y es lo que somos. Dice el 19, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. ¿El Señor Jesucristo sufrió injustamente? Claro que sí. Y no solamente de conciencia que te puedan correr, pero para que glorificamos a Dios por medio de la obediencia. Ahí se glorifica a Dios. Me quedan las palabras que dijo Josué cuando se le apareció el Cristo preencarnado en el libro de Jueces. Perdón, en el libro de José. ¿Sí? Donde iban a tumbar los muros de Jericó, en el libro de Josué. ¿Qué hizo Josué? Miró un hombre que estaba ahí con una espada en la mano y ¿qué dijo? ¿Eres de los nuestros o eres de los enemigos? ¿Qué dijo el Cristo preencarnado? No, como siervo, como príncipe de los ejércitos de Jehová. ¿Y qué hizo Josué? Mande mi Señor a su siervo, que es lo que debo de hacer. Esas son las palabras que Dios desea escuchar de nosotros. Estoy aquí, Señor, para obedecer. ¿Qué ordena mi Señor? Eso es lo que le agrada a Dios. Dice el verso 19 una vez más, ¿por qué esto qué? Por lo cual esto, lo que ya leímos en el versículo 18, lo que ya leímos allí, en San Lucas, en el capítulo 6, versículo 32 al 34, ¿qué es lo que nos dice ahí? Lucas 6, versículos 32 al 34. 32 al 34 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. En verdad, pues no requiere mucho esfuerzo para amar a nuestros amigos, ¿verdad? Y también servirles. No requiere mucho esfuerzo. Ah, mi amigo, yo lo voy a servir. Pero se requiere fe y esfuerzo. ¿Para qué? Para amar al enemigo. Y como hijos de Dios, y nosotros que somos hijos de Dios, ¿sabes qué? Nuestro buen testimonio debe de ser superior a aquellos que no conocen de Dios. O que no son salvos. ¿Qué nos dice el versículo 36 que miramos de San Lucas 6? Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Por esa razón, debemos de vivir como hijos de Dios. Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que nos manda la palabra? Dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. En eso se glorifica a Dios. En eso estamos siendo obedientes a Dios. Pero si no lo hacemos, eso no sirve absolutamente de nada que tú digas que eres cristiano o que eres cristiana. Las buenas obras, ya se dijo, se manifiestan porque ya somos salvos. Y se deben de manifestar. Versículo 20 al 21, ya se lo leí. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, hace la pregunta. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente que es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo
padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Y es cierto, cuando yo sufría injustamente por algo que hice, pues me lo merecía. Injustamente, ¿no? Me lo merecía, o justamente me lo merecía. ¿Pero qué? ¿Pero qué pasa en eso? No, Señor, en veces la verdad, al mirar la palabra nos quedamos cortos. Pero si yo estoy sufriendo injustamente, esto es bien aprobado delante de Dios. Bienaventurados los que sufren por causa de la justicia, porque ellos van a recibir consolación. Dios está para consolarnos. Y si estamos sufriendo injustamente, pues gloria a Dios. Pero si estoy sufriendo por hacer lo malo, no trae gloria a Dios. Vamos a dejar de hacer lo malo y vamos a vivir como hijos de Dios. La frase del versículo 21, para esto fuiste llamados, no quiere decir que fuimos llamados para que todo el mundo nos bofetee. No nos está diciendo eso. ¿Fuimos para qué llamados? Como ya miramos en el versículo 9, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Ese es el propósito por el cual Dios te llamó, por el cual Dios nos llamó. Y vamos a hacerlo, hermanos y hermanas, porque esto trae gloria a Dios. El Señor Jesucristo soportó todo lo que le hicieron en esa cruz. ¿Y qué es lo que Él hizo? No dio maldición, no maldijo. Vamos a mirar que todas esas cosas se las dejó al Creador. Pero el punto principal es que nosotros debemos ya de enseñar nuestra nueva vida que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en nosotros. En el versículo, el Señor Jesús sufrió por todos nosotros y ese gran ejemplo debemos de seguir cuando es necesario. Él nos dejó el único modelo a seguir. En San Juan, en el capítulo 15, 18 al 20. Juan 15, 18 al 20 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. No te preocupes si te aborrecen a ti, o me aborrecen a mí, o a nosotros. Al Señor Jesucristo lo aborrecieron antes que a vosotros. No es, dijo el Señor, que no somos de este mundo. Somos extranjeros y peregrinos. Vamos de pasada. Vamos de pasada. Pero al Señor Jesucristo lo aborrecieron antes que a vosotros. Entonces, que esto, hermanos y hermanas, nos motive para continuar hacia adelante confiando en nuestro Señor Jesucristo. Y sí, hay luchas, hay pruebas, pero Dios nos va a dar, ¿qué? El poder para soportar todas las luchas o las pruebas que vienen en contra de nosotros. Y hay que soportar todo lo que venga, sea bueno o sea malo, porque muchas de las veces cuando nomás las cosas están buenas, si en eso nos gozamos, ya no estamos felices, pero cuando vienen cosas malas, ¿qué pasa? ¿Cuál es nuestra actitud? Como siervos o como hijos de Dios, vamos a vivir como nos llama, nos dice en su palabra. Se me quedó mucho lo que un hermano dijo una vez, que un hermano estaba en la iglesia, estaba orando y estaba diciendo, Señor, hazme un buen siervo, pero que se me note, que se me note. Y es cierto, porque solamente quizás pedimos que Dios nos haga un buen siervo y ya lo somos, pero no lo estamos demostrando. Y lo debemos demostrar con nuestras buenas actitudes. Amar a todos los que entran aquí a la iglesia, a todos los niños,
Pues el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dijo? Dejen venir a los niños a mí, no se los impidan, porque de tales es el reino de los cielos. Y muchas veces miramos un niño que no viene muy aseadito, ¿verdad? Y le hacemos como mala cara. Si usted me ha conocido de niño, quizás haya llevado hasta un balde con agua y jabón para bañarme. Yo pienso que duraba hasta meses sin bañarme. Pero alguien tenía como compasión de mí. Y es lo que se requiere. Es lo que se requiere, tener compasión de los demás, ser ¿qué? Misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Y en eso nos hace falta mucho que Dios trabaje en nosotros. Pero cuando dejamos que Él lo haga, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Versículo 22 al 23 nos dice, el cual no hizo pecado, ni se halló, ¿qué? Engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, tenemos que dejar todas las cosas que la gente echa en contra de nosotros, sean malas, las buenas pues claramente las recibimos, ¿no? Pero las malas, pues vamos a dejarle las cosas a Dios. Y solamente Dios los va a juzgar con su justo juicio. Nosotros nos juzgamos muchas de las veces no con un justo juicio. Y muchas veces le ponemos hasta de más para que se escuche como más feo tal juicio que estamos haciendo contra el hermano, contra la hermana. Aquí el Señor Jesucristo lo maldecían y ¿qué es lo que dice? No abría su boca. Todas las cosas se las dejaba aquel que va a juzgar justamente. Y es lo que tenemos que hacer. Todo el juicio se lo debemos de entregar. A Él es el gran ejemplo que nos dejó. ¿Y qué es lo que dice? Para que sigamos sus pisadas. Y lo hacemos a seguir el ejemplo que Él nos dejó. ¿Qué es lo que dice? Versículo 24 al 25, con eso terminamos. Despiértese. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. San Pedro hace referencia a la profecía del profeta Isaías, del capítulo 53, versículo 4 al 5. Llevó nuestros pecados y ¿sabe qué? Este es el centro del Evangelio. Esto es lo que se debe de predicar. Que Él murió por mis pecados. Que Él soportó la cruz por mis pecados. Y que gracias a su muerte y resurrección, Él me ha hecho libre. Pero ya miramos que esta libertad que yo tengo, no la voy a usar como libertinaje. Soy libre para cantarle, soy libre para leer su palabra. Soy libre para caminar en este mundo sin que la justicia me pueda seguir. ¿Por qué? Porque yo solamente estoy haciendo lo bueno, siguiendo el ejemplo del Maestro. El ejemplo que Él nos dejó. Él se sacrificó en la cruz por nosotros. Y dice que por su llaga fuimos sanados. ¿De qué? Pues fuimos sanados espiritualmente. Porque el pecado nos tenía muertos. Pero a través de su muerte y resurrección y por su preciosa sangre que derramó en esa cruz del Calvario, mi pecado ha sido perdonado y borrado. Dice que todos nosotros andábamos como ovejas descarriadas, pero por medio de Cristo hemos vuelto al pastor. ¿Y qué? Y el guardián, o el que cuida nuestras almas. El pastor es ¿para qué? Para que proteja, para que cuide, para que guíe y también nos alimente. Por eso el Salmo 23, ¿qué es lo que dice? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 10, Él dice que Él es el pastor de las ovejas. Entonces, si yo estoy dentro de su redil, Él me va a alimentar, Él me va a guiar y Él me va a cuidar. Y si tú te quieres salir del redil, ten mucho cuidado.
Porque si te sales del redil, ¿sabes qué? El enemigo los va a atrapar y los va a despedazar. El enemigo no tiene misericordia. Solamente Dios tiene misericordia. Y es cierto, andábamos sin guía, como ovejas descarriados. Pero dice, hoy, tiempo presente, ya tienen un pastor, que es Cristo Jesús. Y Él dio su vida por las ovejas. Y Él es el portero del redil. Él es el portero. Él lo dice en Juan capítulo 10, versículo 11. En el versículo 16 también se refiere a nosotros. Antes, pues claramente, no éramos pueblo de Dios, pero ahora somos su pueblo, ya miramos. Podemos decir, como ya se dijo en el Salmo 23, en fin, pues la aplicación para todos nosotros debemos estar dentro del único redil que tiene el Señor Jesucristo, para que nos proteja, nos alimente y también que nos guíe. ¿Qué es lo que Él dijo? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Sigue la voz del Maestro, sigamos la voz del Maestro. Y Él nos va a guiar a pasos presos y nos va a bendecir. Entonces San Pedro, por medio de esta epístola, nos enseña las grandes bendiciones que el Señor Jesús tiene para todos y cada uno de nosotros. Y miramos que Dios nos va a bendecir y nos va a seguir bendiciendo. Que gracias a Dios nos proteja de esta pandemia. Pedirle cada mañana, cada noche, gracias Dios por estas bendiciones que tengo. Y gracias porque me has librado de esta pandemia, aunque algunos no han sido librados, pero nosotros debemos de agradecerle a Dios. Padeció injustamente por nosotros los pecadores, y el propósito para darnos la libertad y no usar esta libertad como pretexto. No pongas pretextos, porque eres libre. Vamos a hacer lo bueno, ocupados en buenas obras que glorifiquen a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, le damos las gracias. Padre, porque su bendita misericordia es para siempre, Señor. Su gracia que no ha sido en vano, nosotros la seguimos disfrutando y aquí estamos para darle las gracias porque somos siervos y usted nos ha bendecido de una manera tan especial, Padre. Nos ha dado el alimento espiritual, el material, y oramos para que así usted lo siga supliendo a cada día, Padre. Le damos las gracias en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El próximo domingo vamos a tener pues un estudio de matrimonio para que invite a su esposo, esposa, para que pues veamos los propósitos por el cual Dios unió al hombre y a la mujer en matrimonio. El hermano Rodolfo va a dar el estudio, así de que los invitamos. De todas maneras, si no tiene esposo, pues de todas maneras venga para escuchar la palabra. No es exclusivamente para los esposos, para todos, ¿no? Pero aún también para los que se van a casar próximamente, creo yo.